Hola chicos y chicas, vamos a resolver un problema de la segunda configuración de circuitos eléctricos, que es la configuración en paralelo, ¿vale? Los circuitos paralelos. En este caso tenemos el siguiente enunciado, dice, un circuito paralelo está formado por dos resistencias de 3 y 6 ohmios, respectivamente conectadas a una batería de 6 voltios. Calcular A, la resistencia equivalente del circuito, B, la intensidad total, es decir, la que sale de la pila, C, la intensidad que circula por cada resistencia. Tened en cuenta que la intensidad que sale de la pila, la total, llega un momento en que una parte se va por R2 y otra parte se va por R1. La potencia total del circuito, la potencia de cada resistencia, la energía consumida por el circuito en 3000 horas y el gasto ocasionado si el circuito, por el circuito si el precio del kilovatio hora es de 0,1 euro. Bueno, vamos a ir resolviendo y explicando paso a paso, ¿no? Vamos a hacer el apartado A. Bien, el apartado A nos pregunta por la resistencia equivalente, ¿vale? La resistencia equivalente, que es una resistencia, una única resistencia, que hace las mismas funciones que todas las resistencias que tengamos en el circuito juntas, ¿vale? Como un circuito paralelo, recordad que la resistencia equivalente era, si solamente hay dos resistencias, era el producto de ellas. Acordaros del truquillo de producto partido por suma. El producto de R1 por R2 dividido entre la suma de R1 más R2. Producto partido por suma, ¿vale? R1 más R2. Bien, si sustituimos las letras por sus valores, tendremos que R1 son 3 ohmios, pues 3 por R2, que son 6 ohmios, 3 por 6 entre la suma de los dos, 3 más 6. 3 más 6 ohmios, ¿vale? Producto partido por suma. No olvidéis esa reglilla. Solo cuando están en paralelo y son solo dos, ¿vale? Entonces esto sería 18 ohmios de 3 por 6, 3 por 6, 18, entre 3 más 6, que son 9, total 2 ohmios de resistencia. ¿De acuerdo? Vamos a copiar el símbolo. 2 ohmios de resistencia. Bien, ya tenemos entonces el primer apartado A resuelto. Apartado A resuelto. Bien. Apartado resuelto. Vamos a resolver ahora el apartado B, que es la intensidad total, la de todo el circuito. Entonces, para calcular la intensidad total, la I total de todo el circuito será, por la ley de Ohm, la tensión de todo el circuito entre la resistencia de todo el circuito, es decir, la equivalente, ¿vale? La resistencia equivalente. Y esto será igual a la tensión del circuito, que son 6 voltios, entre la resistencia equivalente, que la acabamos de calcular en el apartado A, que son 2 ohmios, 6 entre 2, total 3 amperios de intensidad. ¿De acuerdo? Esto sería el apartado B, que ya lo tenemos también resuelto. Apartado A y apartado B. Bien, el siguiente apartado nos pregunta por la intensidad que circula por cada resistencia, por cada una de las resistencias que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, hacemos lo mismo, aplicamos la ley de Ohm y decimos, bueno, la intensidad que irá, la intensidad que circulará por la resistencia 1, vamos a llamarle I1, será igual a la tensión que hay en los extremos de esa resistencia, la tensión entre esa resistencia. Bien, vamos a aclarar una cosita, ¿de acuerdo? Lo mismo que decíamos que en los circuitos serie la intensidad era la misma, puesto que no había otro camino por el que se pudiera repartir. En este caso, fijaros la situación de la pila.
tenemos el positivo que está conectado directamente con uno de los extremos, con el extremo de R2. Y el otro polo, el polo negativo, que está conectado con el otro extremo de R2. Es decir, los dos extremos de R2 están conectados directamente con la pila. Por lo tanto, la tensión de la pila es la misma que la de R2. Pero es que con R1 ocurre lo mismo. Un extremo de R1 está conectado al extremo de R2 y a su vez al polo negativo de la pila. Y el otro extremo de R1 está conectado al otro extremo de R2 y a su vez al polo positivo de la pila. Con lo cual quiere decir que la pila está conectada directamente tanto a R2 como a R1 y la misma tensión de la pila es la que tienen las dos resistencias. Por lo tanto, en un circuito paralelo hay una sola tensión, la de la pila. ¿De acuerdo? Entonces, la tensión que tenemos que poner para calcular la intensidad que se va por R1 es la total, V, y la resistencia por la que está circulando esa intensidad, que es R1. Entonces sería 6 voltios de la tensión entre R1, que son 3 ohmios. Y estos serían 2 amperios de intensidad. 2 amperios de intensidad, ¿vale? Bien, estamos calculando el apartado C del problema. Bien, vamos a seguir entonces con la intensidad que se irá por la resistencia 2, la que se irá por esta rama, ¿vale? La que circulará por aquí. Bien, entonces será la intensidad en la resistencia 2 será igual a la tensión que hay en esa resistencia, que hemos dicho que es la misma para todos, la total, entre la resistencia por la que está pasando esa intensidad, que es la resistencia 2. Y eso serán los 6 voltios de la pila entre los 6 ohmios de la resistencia R2, y esto sería 1 amperio de intensidad. Bien, a esta altura podemos ya empezar a hacer algunas de las comprobaciones de que el problema va bien. Fijaros, la intensidad total de la pila son 3 amperios, que debería de ser igual a la que circula por R1 más la que circula por R2, porque tened en cuenta que los 3 amperios se reparten por R2 y por R1. Si sumamos 2 más 1, nos darán los 3 amperios totales, con lo cual, por lo menos, nos está indicando de que vamos bien. Bien, vamos a calcular la potencia total del circuito, el apartado D. Bien, entonces la potencia del circuito, la potencia total, será igual. Hacemos su fórmula, que es V por I, V por I. En este caso la I total, porque es la de todo el circuito. Estamos calculando la potencia de todo el circuito, ¿vale? Entonces, V por I total, y será los 6 voltios por la I total, que hemos dicho que eran 3 amperios. Luego esto serán 3 por 6, 18 vatios de potencia. 18 vatios, ¿vale? Luego ya tenemos el apartado de resuelto, con nuestros 18 vatios de potencia. Vale. Vamos a calcular entonces la potencia ahora, pero de cada resistencia. De cada resistencia. Bien, entonces la potencia en la resistencia 1, vamos a llamarle potencia en 1, P1, sería la tensión, solamente hay una, hemos dicho, por la intensidad que circula por esa resistencia, que le hemos llamado I1, la hemos calculado en el apartado C. Entonces la tensión sería los 6 voltios multiplicado por la I1, que hemos dicho que son 2 amperios, total 12 vatios. Unidad de potencia. Vamos a ver, perdonad que estamos en el apartado E, para que no nos despistemos. Vale. Y a continuación calcularemos la potencia en la resistencia 2. La potencia en la resistencia 2, que sería pues lo mismo, ¿no? La tensión del circuito, porque es la misma en todos los componentes, por I2, por I2. Y esto sería pues los 6 voltios multiplicado, y en este caso por la intensidad 2, que la calculamos en el apartado C, que era 1 amperio, total 6 vatios de potencia. Bien, fijaros, otra comprobación de que vamos bien. La potencia total del circuito debería ser igual, es decir, la potencia total es la que genera la fuente de energía, ¿vale? Debería ser igual a la que consumen los componentes del circuito.
Si nosotros sumamos 12 más 6, son los 18 vatios de la potencia total, con lo cual todo nos hace indicar de que vamos bien, ¿vale? Seguimos. El apartado F nos pregunta por la energía consumida, ¿vale? En el apartado F nos pregunta por la energía total del circuito, la energía consumida en 3000 horas. La energía será la potencia total multiplicada por el tiempo que está funcionando ese circuito. ¿Vale? Esto sería entonces la potencia total, que son los 18 vatios, lo multiplicamos por el tiempo, que son 3000 horas, y esto nos daría 54.000 vatios hora. 54.000 vatios hora. Lo mismo que hicimos en el otro problema, es el momento de pasar los vatios hora a kilovatios hora, puesto que nos van a hacer falta para hacer el apartado del gasto, ya que nos dan el precio del kilovatio hora en vez del precio del vatio hora. ¿Vale? Entonces, si nosotros dividimos entre 1000, 54.000 vatios hora, tendremos 54 kilovatios hora. 54 kilovatios hora. Bien, y ya nos queda solamente el último apartado, el apartado G, que es el gasto. Entonces vamos a hacer el gasto, le vamos a llamar G. El gasto sería lo que vale un kilovatio hora, que es 0,1 euros el kilovatio hora, multiplicado por el número de kilovatios hora que tenemos, que son 54 kilovatios hora. Y esto nos da un total de 5,4 euros. Y con esto ya tendríamos el apartado G resuelto y además hemos completado todos los enunciados del problema. Venga, hasta luego.